Pues muy bien, hermanos, buenas tardes. Es un gusto, un gozo volverlos a ver nuevamente aquí, pues reunidos, ¿verdad? Pues para escuchar pues lo que Dios trae para nosotros en esta tarde, ¿verdad? Samuel, ¿me puedes ayudar a repartir las hojas? ¿Todos tienen plumas, hermanos? Lapicero para llenar la hoja. ¿Ya todos tienen hoja, hermanos? Okay. Bueno, hermanos, pues como para empezar, pues vamos a pedirle a nuestro Señor que Él sea el que tome el control de esta lección. Pastor, ¿puede orar, por favor? Vamos a orar, hermanos. Señor, te damos gracias, Señor, en esta tarde, Señor, que te has sido bueno con nosotros, Señor, y gracias, Padre, porque ha traído a las personas, Señor, que deben estar aquí, Señor, y Señor, te ruego, Señor, que el que venga en camino, que usted le pueda hacer llegar con bien, Señor. Gracias, mi Dios, en Cristo Jesús. Amén. Ok, hermanos. Bueno, como podemos ver, pues ya es otra lección, a diferencia de la de la semana pasada. Esta lección, como podemos ver ahí en nuestras hojas, está vivo, ¿verdad? El tema. Entonces vamos a comenzar, hermanos, con el primer recuadro que se encuentra en la parte superior de nuestra hoja, donde dice: escriba falso o verdadero, según como cada uno de nosotros creamos y corresponde que es falso o verdadero cada una de estas frases que están en ese recuadro. La primera dice: ¿podemos vivir como queremos porque todo se acaba con la muerte? La segunda dice: todos serán resucitados después de la muerte. Y la tercera, hermanos, dice: es posible pensar en la muerte sin temor ni desesperación. Si usted cree que es posible, pues una V, ¿verdad? Si no creemos que es posible, pues una F, lo contrario. Enseguida, hermanos. ¿Vamos a llevar a los niños a la clase? Oh, sí. Niños. Los íbamos a castigar, pero pueden pasar a su clase. Bueno, mientras los niños pasan, hermanos, dice ahí, está vivo, dice, punto número 1. Dice: era un domingo por la mañana después de la crucifixión de Jesús. De repente, ¿qué sucedió que interrumpió la tranquilidad del momento? Vamos a leer, hermanos, en nuestra Biblia, Mateo 28, versículos 1 al 4, hermanos. Vamos a abrir nuestras Biblias en este pasaje, Mateo 28, versículo 1 al 4. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice Mateo 28, 1 al 4. ¿Sí? ¿Listos, hermanos? Dice: pasado el día de reposo, al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena y la otra María a ver el sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él, los guardas temblaron y se quedaron como muertos. ¿Sí, hermanos? Dice ahí en el punto número 1, dice: ¿qué sucedió que interrumpió la tranquilidad del momento? Como podemos ver, hermano, en estos versículos, dice en el versículo 2, dice: y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y, llegando, removió la piedra y se sentó sobre ella, hermanos. Eso fue lo que pasó, hermanos, que interrumpió el momento, hermanos, ¿verdad? Como podemos ver en este pasaje. ¿Sí? El punto número 2 dice: ¿qué dijo el ángel a las mujeres? Esto lo encontramos en los próximos dos versículos, que es el versículo número 5 y versículo 6 de ese mismo capítulo. Dice: mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado.
No está aquí, pues ha resucitado, como dijo, venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Ok, hermanos, aquí podemos ver claramente qué fue lo que el ángel les dijo a las mujeres, ¿verdad? ¿Qué fue lo que les dijo, no? Que no temieran, ¿verdad? ¿Por qué? Dice, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. Y enseguida, hermanos, les incitó a que vieran el lugar, ¿verdad? Para que vieran con sus propios ojos, pues que era verdad. ¿Sí? Punto número 3, hermanos, dice, no solo resucitó, sino que Hechos 1, versículo 9 y 10, nos dice que luego pasó algo, ¿verdad, hermanos? Vamos a abrir nuestra Biblia ahí en Hechos, hermanos, como dice ahí en la hoja, Hechos 1, versículo 9 y 10. Cuando lo tengan, hermanos, alguien que me ayude a leerlos, por favor. Hechos 1, versículo 9 y 10. ¿Alguien, hermanos? Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a ellos dos varones con vestiduras blancas. Ok, hermanos. Muy bien. Pues aquí nos dice que luego el Señor fue alzado y recibido por una nube. ¿Sí, hermanos? Dice, fue alzado y recibido por una nube que le ocultó de los ojos que le veían, hermanos. ¿Sí? Eso fue lo que aconteció también, aparte de que él había resucitado, ¿verdad? Luego dice, además de ascender, en el versículo 11, ¿qué nos promete, hermanos? Dice el versículo 11, los cuales también le dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. ¿Sí, hermanos? En este pasaje, hermanos, lo que promete es que el Señor volverá, así como en ese momento Él fue visto ir al cielo, así va a regresar un día, hermanos, de la misma forma. ¿Sí? Punto número 4, hermanos, nos dice, la resurrección de Jesús es un evento único en la historia del mundo, tan extraordinario que a muchos les parece increíble. ¿Sí? Romanos 1:4 resalta la importancia de la resurrección. ¿Sí? Como podemos ver, hermanos, vamos ahí a Romanos capítulo 1, versículo 4, ahí adelantito. Romanos 1, versículo 4. ¿Amén, hermanos? Dice, que fue declarado Hijo de Dios con poder, según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos. ¿Sí? Dice, cuando dice que Jesús fue declarado, ¿cómo, hermanos? Ahí en este versículo dice, fue declarado Hijo de Dios con poder, ¿verdad, hermanos? ¿Por la qué? Por la resurrección entre los muertos, hermanos. ¿Sí? ¿Qué importancia tiene para nosotros saber que Jesús resucitó de los muertos? ¿Nos afecta de alguna manera hoy? Veremos cómo la Biblia contesta estas preguntas. ¿Qué pasaría si Cristo no hubiera resucitado? Vamos a leer, hermanos, 1 Corintios, capítulo 15, versículos 12 y 13. 1 Corintios, capítulo 15, versículos 12 y 13. Cuando lo tengan, hermanos, un fuerte amén para darle lectura. 1 Corintios 15, versículos 12 y 13. Dice, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre vosotros que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó, ¿verdad? Sabemos, hermanos, que pues aquí nos dice que si no hubiera visto resurrección de muertos, tampoco Cristo hubiera resucitado, ¿verdad? Ahora, en 1 Corintios ahí mismo, pero el versículo 17 nos dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. ¿Sí?
Hermanos, pues sabemos que si Cristo no hubiera resucitado, aquí mismo hace mención de lo que pasaría si no hubiera hecho Jesús conforme Él había dicho, ¿verdad? Aquí en los versículos dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan, porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana, aún estáis en vuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. ¿Sí, hermanos? Si Cristo no hubiera resucitado, hermanos, sabemos que pues claramente el sacrificio que Él hizo en la cruz cuando murió por nosotros, pues hubiera sido una muerte en vano. No hubiera tenido ningún propósito, ¿verdad? Mas en cambio, hermanos, pues sabemos que la misma palabra de Dios nos dice que Él resucitó, así como Él había dicho, ¿verdad? Anteriormente, antes que Él fuese crucificado, Él mencionó, hermanos, que tenía que hacer eso. ¿Sí, hermanos? Dice, ¿y a nosotros qué nos espera? Punto número 6 nos dice, hay gente que no cree que todos resucitarán algún día. Dirían con los de 1 de Corintios 15:32. Vamos a leer 1 de Corintios 15, versículo 32, hermanos. Dice, si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. ¿Sí? Ahí mismo nos dice, si los muertos no resucitan, comamos y bebamos porque mañana moriremos. Muchos quieren creer que con la muerte se acaba todo. ¿No les parece que tendrán que rendir cuentas a Dios después de esta vida? Quieren vivir sus vidas a su manera y sin pensar en las consecuencias. Sabemos, hermanos, que pues incluso aún sabiendo que hay cosas buenas que nosotros hacemos y hay cosas que nosotros hacemos que son malas, pues nosotros muchas veces las hacemos aún, como dice aquí, sin medir las consecuencias. Y como dicen, bueno, pues al final de cuentas, como dice ese dicho, dice, la vida es corta, hay que vivirla. Pero pues no se pueden a pensar, hermanos, que tarde que temprano vamos a tenerle que rendir cuentas a Dios de todo lo que nosotros hagamos. ¿Sí, hermanos? Dice, ¿qué dice Juan 5, 28 y 29 al respecto? Vamos a leer el pasaje, hermanos. Juan capítulo 5, versículos 28 y 29. Juan capítulo 5, 28 y 29. ¿Alguien que me ayude a leerlo, hermano? No os maravilléis de esto, porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Gracias, hermano. Ok, hermanos, dice, ¿habrá una resurrección? Claro que sí, hermanos. En el versículo 29, hermanos, hace mención de ello. Dice, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo, ¿a qué, hermanos? A resurrección de condenación. ¿Sí, hermanos? Y les voy a dar lectura, hermanos, de otro versículo extra, que es Daniel 12:2. ¿Sí, hermanos? Daniel 12:2 dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Esto afirma, hermanos, que una de las frases que mirábamos al principio, que dice, todos serán resucitados después de la muerte. Sí, hermanos, pero unos vamos a resucitar para vida eterna y otros, hermanos, como dice vergüenza y confusión. Así es, hermanos. ¿Sí, hermanos? Dice, la leyenda dice que el avestruz mete la cabeza en la arena cuando se siente amenazado, creyendo que así puede evitar el peligro que viene. Ya sabemos que esto no es cierto,
Igual que no es cierto que una persona pueda cambiar la realidad de la resurrección de los muertos solo porque no quiere creerla. Hermanos, nosotros no podemos cambiar algo que ya está escrito, y mucho menos si son palabras de Dios, ¿verdad, hermanos? Sabemos que hay diferentes libros que usan muchas personas que pues hablan de todo menos la verdad, ¿sí? Entonces pues nosotros sabemos que tenemos pues la verdad aquí con nosotros, ¿verdad, hermanos? Que cuál es, pues yo la dejo aquí inscrita, ¿verdad? En el punto número 7, hermanos, dice: cuando Jesús oyó que su amigo Lázaro había muerto, ¿qué dijo a su hermana Marta? Vamos a leer Juan capítulo 11, versículos 25 y 26. Juan 11, hermanos, capítulos 25 y 26. Cuando lo tengan, un fuerte amén, hermanos. Amén. Ok, dice así, hermanos: le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Aquí en el punto número 7, hermanos, dice: yo soy como dice en el versículo, la resurrección y la ¿qué, hermanos? Y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Sí, hermanos? Si nosotros creemos, hermanos, en Dios y vivimos conforme a lo que Él dice, lo que Él ordena que nosotros hagamos, hermanos, sabemos que nosotros vamos a resucitar, pero para la vida eterna, ¿verdad, hermanos? Démosle vuelta a nuestras hojas, hermanos. Dice, terminó preguntando: ¿crees esto? Luego, cuando Lázaro se había levantado de los muertos, muchos creyeron en él, pero no todos, pues miraron esto como una amenaza a sus tradiciones. Esto lo encontramos en Juan 11, 45 y 48. Ahí adelantito. Dice: entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que hizo Jesús, creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron: ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él, y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación, ¿verdad? Muchas veces, hermanos, habemos personas que aún nosotros viendo las cosas que Dios hace, nosotros no queremos creer. Pero muchas veces, hermanos, es por nuestra negligencia o por falta de fe, ¿verdad? Dice, lea Hechos 17, versículos 30 y 32. ¿Alguien que me ayude, hermanos, a leer este pasaje? Hechos 17, versículos 30 al 32. ¿Alguien, hermanos? Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberles levantado de los muertos. Pero cuando oyeron lo de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: ya te oiremos acerca de esto otra vez. Ok, hermanos. Dice, allí Pablo habló a la gente de Atenas, exhortando a todos los hombres a que, hermanos, que se arrepintiesen, ¿verdad? Porque Dios ha establecido un día en que, hermanos. Dice ahí, dice, juzgará al mundo. Así es, hermanos, dice, Dios ha establecido un día en que juzgará al mundo ¿con qué? Justicia. Con justicia. ¿Sí? Eso dice el versículo 30 y 31. Dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. Versículo 31. Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado
de los muertos. ¿Sí? Cristo mismo será el juez cuya autoridad fue establecida cuando Dios lo levantó de los muertos. ¿Verdad, hermanos? En el versículo 32 dice que al oír lo de la resurrección de los muertos, unos ¿qué, hermanos? Unos se burlaban. ¿Y otros qué decían? Decían, ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Sí, hermanos? O sea, no les importaba, hermanos. O sea, les entraba por un oído y les salía por el otro, ¿verdad? Como dicen. Siempre habrá unos que se burlan y otros quienes quieren saber más. Todos nosotros debemos preguntarnos, ¿creo que Jesús ha resucitado, hermanos? ¿Usted cree que Jesús ha resucitado, hermanos? Bueno. Creo que Jesús da vida eterna. Creo que seré resucitado después de mi muerte, o para vida eterna o para condenación. ¿Sí? No es suficiente solo saber que sí hay resurrección, hay que creerlo, como vimos en Juan 11, 25 y 26. Los que creen no morirán eternamente. ¿Verdad, hermanos? Ahí en un ladito, hermanos, donde está la imagen, abajito hay dice, ¿qué dijeron cuando estaban a punto de morir? Algunos temen a la muerte, mientras otros la esperan con tranquilidad. Dice, oiga las palabras de algunos creyentes en los últimos momentos de su vida. Unos dijeron, la eternidad viene hacia mí como un mar de gloria. Otros dijeron, voy con alegría de un niño a la hora de salida de la escuela. Otros dijeron, el sol se pone, pero el mío asciende. Cambio esta cama por una corona. Adiós. Y otros dijeron, no llore por mí, sino por sí mismos. Voy al Padre de nuestro Señor Jesucristo. Esas son algunas frases, hermanos, como dice ahí, que algunos dijeron antes de morir, algunos creyentes. Si nos podemos dar cuenta, hermanos, muchos de todas estas frases son frases dichas con seguridad a dónde van a ir. ¿Por qué, hermanos? Porque han creído que Jesús resucitó y que ellos van a ir juntamente con Él, ¿verdad? Ahora, hermanos, nosotros, ¿quiénes somos nosotros? Estamos tranquilos, hermanos. Al momento de que morir sabemos a dónde vamos a ir. O estamos preocupados, hermanos, de qué va a pasar con nosotros después de que moramos, ¿verdad? Es una pregunta, hermanos, que muchas veces incluso aún creyentes, hermanos, nos hacemos. ¿Sí? En el punto número 9, hermanos, regresando, dice, 1 de Corintios 15, 55, dice, ¿dónde, oh sepulcro, tu victoria? Vamos a leer 1 de Corintios 15, 55, hermanos. Dice así, hermanos. Dice, ¿dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Dice, mientras Dios dice que hay victoria sobre la muerte, algunos de nuestros amigos lo niegan. ¿A quiénes les vamos a creer? ¿Vamos a creer a lo que Dios dice? ¿O a nuestros amigos? Muchas veces de esos amigos que se dicen ser nuestros amigos, pues muchas veces no tienen ni seguridad en sí mismos, ¿verdad? Entonces sabemos que con Dios es lo contrario, dice, lo que Dios dice, así es, ¿verdad, hermanos? Pero pues, ahora sí, como dicen, depende de nosotros a quién creer, ¿verdad? Si nosotros conocemos, hermanos, la verdad, nosotros hasta ya ni tendríamos que hacernos esa pregunta, ¿verdad? En quién creer o a quién creerle, porque tenemos esa certeza de que pues Dios es verdad, como dice su palabra, ¿verdad? En el punto número 10 dice, algo grande espera a los que han creído en Jesús. ¿Qué es? Vamos a leer 2 de Corintios, hermanos, ahí adelantito, dice 2 de Corintios, capítulo 4, versículo 14. 2 de Corintios 4, 14, hermanos, dice así. ¿Todos lo tienen, hermanos? Dice, sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Dice, ¿qué es lo que les dice? A
algo grande espera a los que han creído en Jesús, ¿qué es? Dice, pues a ellos también los resucitará con Jesús y los presentará juntamente con vosotros, ¿verdad? Cuando dice aquí, hermanos, que algo grande espera a los que han creído en Jesús, ¿nosotros nos incluimos o no? ¿Sí, verdad, hermano? Y nosotros creemos en Jesús, aquí vamos incluidos, hermano, ¿verdad? Si en cambio, si nosotros pues no creemos, pues lamentablemente esto no es para nosotros. Dice, algún día estaremos en la presencia de Dios para siempre, junto con todos los que han creído en Él. Por lo tanto, allá adelantito, el versículo 18 dice que no debemos enfocar la atención en las cosas que se ven. Okay, vamos a leer 2 de Corintios 4:18. Dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. ¿Sí, hermanos? Dice, no debemos enfocar la atención en las cosas que se ven, sino en las que, ¿qué, hermanos? En las que no se ven. ¿Por qué? Como ahí lo dice en su palabra, dice, porque las cosas que se ven son temporales, tienen un principio y un fin. En cambio, las que no se ven son eternas. Tienen un inicio, pero ya no tienen fin, hermano. ¿Sí? Por la resurrección de Jesucristo podemos saber que hay algo más que una tumba esperándonos. Él fue el primero en ascender al cielo, pero no el último. Nuestra muerte será el paso a algo muchísimo mejor de lo que podamos imaginar. ¿Qué dice Juan 14 al respecto? Juan 14, 2 y versículo 3. Vamos ahí, hermanos, a Juan 14, versículos 2 y 3. Juan 14, versículos 2 y 3. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. ¿Verdad, hermanos? Hermanos, para pensar, hermanos, ahí dice, en un ladito, hermanos, dice, Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21, explica que el poder de Dios operó en Cristo, resucitándole de los muertos, ¿verdad? ¿Qué dice Efesios 1, 20 y 21, hermanos? Vamos a leerlo, hermanos. Vamos allá a Efesios 1. Efesios capítulo 1, versículos 20 y 21. ¿Alguien que me ayude a dar lectura, hermanos? La cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Ok. Dice, ahora Cristo está sentado en dónde, hermanos? A su diestra, ¿verdad? Ahí dice el capítulo 20, dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, ¿verdad? Dice, allí sentado a la mano derecha de Dios. Cristo está sobre todo gobierno o autoridad, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Dice, meditemos en la importancia que tiene para nosotros saber que Cristo está sobre todo gobierno y autoridad. ¿Sí, hermanos? Sabemos que Dios es la principal ley, es el que tiene el control de todo, ¿verdad, hermanos? Y ahí, hermanos, ya para finalizar, dice, preguntas para discutir. ¿Cómo podemos estar seguros de resucitar para vida eterna y no para condenación? A ver, hermanos, ¿cómo cree usted que podemos estar seguros de que vamos a resucitar para una vida eterna y no para una condenación? Ahí. Tener salvación es una más. Hay más. Sin miedo, hermanos, sin miedo a equivocarnos. Hay más. Pastor, ayúdenles. ¿Creer en Jesucristo? Así es.
Hermanos, si nosotros estamos seguros, hermanos, de que Jesús resucitó y hizo todo lo que hizo por nosotros, venir a morir por nosotros, dándonos salvación, todo, hermanos, nosotros así podemos estar seguros de que vamos a resucitar cuando nos toque, cuando Cristo venga, para vida eterna. Es creer en su resurrección. Creer en su resurrección, hermano. Porque de lo contrario, si no creemos en su resurrección, pues nosotros lo que se predica aquí, hermanos, enfrente, pues es en vano. O sea, no tendría ninguna validez, ¿verdad? Debería importarnos si la mayoría de nuestros amigos no creen en Cristo o si son indiferentes a sus promesas. Sí, hermanos, debería importarnos. Sí, hermanos, ¿por qué? Porque pues nosotros pues sabemos que Dios nos dejó un mandato, hermano, la gran comisión. Entonces, si la mayoría de nuestros amigos no creen en Cristo, nosotros debemos hablarles. Muchas veces no creen porque no conocen, pero si nosotros les llevamos su palabra y el conocimiento y lo que Dios quiere para ellos, hermanos, ellos de esta manera van a saber la verdad, hermanos, ¿verdad? Y van a poder, hermanos, también decidir si quieren resucitar para vida o para condenación, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, pues este es el fin de esta lección, hermanos, una lección sencilla. Y pues si tienen alguna pregunta o alguna duda, el pastor se las contesta con todo gusto. ¿Sí, hermanos? Y pues, hermanos, pues ya para finalizar, pues vamos a orar. ¿Para usted, pastor? ¿O yo oro yo? ¿Yo? Ok, hermanos. Pues vamos a orar, hermanos, para continuar con el siguiente tiempo. Amoroso Dios y buen Padre, te damos gracias, Dios, por lo bueno que eres con cada uno de nosotros, Dios, por tu misericordia, Dios, día con día. Y te agradecemos en esta tarde, Dios, porque tú nos has permitido estar a los que estamos aquí, Dios, reunidos, escuchando tu palabra, Dios, y creciendo más espiritualmente, Padre, en conocimiento, Dios, y así prepararnos, Dios, día con día, Dios, para lo que tú quieres para cada uno de nosotros. Te pido que seas con nosotros, Dios, con estas lecciones, Dios. Tú prepara el corazón de cada uno de los que estamos aquí, Dios, para lo que sigue más adelante, Padre. Te agradezco, Dios, y te pido esto en tu santo y bendito nombre, en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, pueden sentarse.